Dice Yolanda Díaz, esto va de quién paga impuestos y de quién no los paga. El hermano del presidente del gobierno, por lo que se ha publicado hasta la fecha, la sensación de que paga menos que usted que yo, que usted que nos escucha, que yo que les hablo aquí ahora mismo. Desde luego paga menos, seguro que Repsol, que Cepsa, que Santander, que BBV, que CaixaBank, pues no lo sé, que Petronor, que es la división de Repsol en el País Vasco. Tremendo el desafío que ha dejado encima de la mesa el gobierno, sobre todo para energéticas y banca, con este empeño en hacerlo permanente, su impuesto temporal, impuesto hace 2 años por el gobierno. Vamos a analizar todos los efectos que ha tenido y que puede tener, y lo vamos a hacer ya con Rubén Folguera, que me acompaña. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y después hablaremos con nuestro experto de cabecera, que hoy, como todos los lunes, además de dejarnos el artículo en Libertad Digital, bueno, pues nos atenderá el señor Rotellari, a quien le vamos a tratar de que nos proyecte cuáles son las consecuencias que no se ven, esas consecuencias invisibles, pero casi más importantes que las directas, que se esconde detrás de este tipo de políticas fiscales. Pero Rubén, lo que hemos estado haciendo en el día de hoy ha sido profundizando en los informes, los estudios, los análisis que hay en el mercado sobre este tipo de impuestos, cuando se generan impuestos ad hoc, cuando se obliga a determinados sectores a competir en desigualdad de condiciones con el resto del sector en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, porque resulta que en España tienen un impuesto adicional, como es el caso de Repsol, que no deja de ser una multinacional, por no hablar de Santander o del BBVA, que ven lastrados sus beneficios o sus ingresos en España respecto a otros países. Pero vamos a empezar, si te parece, por el principio. Eso es. En diciembre de 2022, el Senado aprobó definitivamente estos impuestos que en principio iban a ser temporales, tanto para la banca como para las energéticas, ¿vale? Y es verdad que también se puso otro para las grandes fortunas, y que entraron en vigor en enero de 2023 y se aplicarían tanto para el 23 como para el 24. De hecho, a final de 2023 hubo una especie de debate interno por si se prorrogaba o no. Al final, por supuesto, se prorrogó para este año, y ahora la cuestión es si se queda como un impuesto permanente para la banca y las energéticas. Y todo apunta a que posiblemente sea así, porque al fin y al cabo es la voluntad de los socios de gobierno, tanto los de Sumar como los del PSOE, porque es cierto, y esto lo ha recordado Sumar en más de una ocasión, es una cláusula del acuerdo programático famoso que firmaron Sánchez y Yolanda Díaz hace unos meses. Claro, el pequeño problema, Rubén, es que las mayorías así no salen. Claro. Necesita el concurso del resto de Pacto Frankenstein. Eso es. Entonces, PNV y Junts van a ser clave, y tanto PNV como Junts, por ideología y también por pues deberse a los ciudadanos que le otorgan el voto en sus respectivas comunidades autónomas, van a tener más complicado tener que dar luz verde a un proyecto que daña directamente a sus propias regiones, ¿no? Sí, y además los socios europeos de Sánchez no están muy contentos por el hecho de que se cree un impuesto ad hoc, que ahora entraremos en eso, para banca y energéticas. No ven mal que se suban los impuestos en general, pero sí esta creación especial. Y bueno, pues se está barajando la idea a lo mejor de que la fórmula que se va a emplear es, en lugar de gravar los ingresos, la facturación, que es como ha sucedido hasta ahora, se comienza a gravar sobre los beneficios de banca y energéticas. Pero vamos a ver cuál ha sido el impacto, ¿no?, de este impuesto sobre los beneficios de estas compañías. En 2023 los datos nos dicen que finalmente sobre la banca se gravó el 4,8% de la facturación para aquellas entidades que a finales de 2019 estuviesen facturando más de 800 millones de euros, y en el caso de las energéticas, para aquellas entidades que facturasen a finales de ese año más de 1.000 millones de euros, se gravó el 1,2% de su facturación. Y en total... Esto es importante decirlo. Es decir, cuando se pone en marcha este impuesto, la excusa que busca el gobierno para tratar de convencernos a todos son los famosos beneficios caídos del cielo. Beneficios significa ingresos menos gastos, y luego menos los impuestos, que también son un gasto, porque desde luego una inversión no es. Entonces,
claro, si tú aplicas el impuesto sobre unos beneficios caídos del cielo, tendrías que haber actuado sobre los beneficios de esta manera, como actúas sobre los ingresos individual, independientemente de que una compañía haya obtenido beneficios o pérdidas en ese año. Y una de las empresas que va a tener que pagar este impuesto este año, como es Cepsa, el mes pasado, la última presentación de resultados no daba precisamente beneficios en el tercer trimestre. Es decir, se podría dar la paradoja que tuviera que pagar un impuesto creado por los famosos beneficios caídos del cielo compañías que registran pérdidas, entre otras cosas porque lo que se han grabado son los ingresos sobre el dinero que factura, no sobre el beneficio después de gastos y de impuestos, no, sobre lo que facturan. Es decir, que el objetivo de este impuesto podemos decir abiertamente que era recaudatorio y por lo tanto es confiscatorio y por lo tanto debería ser considerado ilegal. Pero no, tenemos a una Comisión Europea, a una Unión Europea que lo que nos dice es que, a ver, cambiarlo es un poco ahí, no cobréis sobre los ingresos, que es tener mucha cara, sí, y hacerlo sobre los beneficios y así si una empresa tiene pérdidas pues no le cobráis, como estáis haciendo ahora. Pero es que no habría ni que cobrarle, porque la Unión Europea lo que tendría que hacer ahí es, aquí tienen que primar la igualdad a la hora de tener oportunidades de negocio en toda la Unión Europea, no que por ser España y por operar en un sector en concreto resulta que tengas que pagar un impuesto adicional. Bueno, pues en España se paga. Sí, tal es así que en 2024 se calcula que Hacienda ha recaudado 2.908 millones con este impuesto a bancas energéticas, 1.659 por parte de la banca y 1.164 por parte del sector energético. Solo en 2024. Solo en 2024 casi 3.000 millones de euros a los dos sectores, claro, de extra de recaudación. Es que se dice si pronto. Se suma a los otros 3.000 del año pasado, pues eso, lo que decías al principio, 6.000 millones, prácticamente en 2 años. Extras. Extra. Porque esto no es que sea únicamente 6.000 millones. ¿Sabes cuánto ingresan al año extra por lo que no han deflactado en la tarifa del IRPF y las subidas? ¿Cuánto? 10.000 millones está recaudando el gobierno. Es decir, que en 2 años, solo con este impuesto injusto y extraordinario, han recaudado 6.000 millones, un 60% del extra que tienen en la recaudación de IRPF. Es que todo en este gobierno es extra de recaudación y al final se hace pues penalizando la actividad productiva, penalizando el empleo, penalizando la inversión. ¿Y qué han hecho estas empresas, Rubén? Pues lo que han hecho algunas, como Ferrovial, es marcharse y detrás de ella otras 30 aproximadamente, y otras ya en lo que es el sector energético y bancario, pues amenazar, quiero decir advertir, porque al final no es una amenaza, es una advertencia, simplemente es anunciar que si continúa el gobierno con esta coacción frente a ellos, pues van a pensarse muy mucho seguir invirtiendo aquí en España y posiblemente sacar inversiones o paralizarlas aquí al menos. Que es lo que ya ha hecho Repsol, es. Abriendo en Sines una fábrica con una pues con una de esas tecnologías de energías renovables, de las muchas que tenía proyectadas para desarrollar en nuestro país, y que dado que nuestro país se ha mostrado abiertamente hostil contra su actividad, ha decidido, pues chico, mira, como yo desarrollo mi actividad en una región en la que tengo libertad de bienes, de movimiento de bienes, personas y capitales, pues me voy a llevar mi capital a otro sitio donde me quieran, no aquí donde me penalizáis y además me criminalizáis. Efectivamente, y por eso no es casualidad que en febrero de 2024 un informe FEDEA dijera literalmente que de permanecer este impuesto, lo que se estaría haciendo sería gravar con una multa ad hoc a este tipo de empresas. Y precisamente por esto, grandes empresas y responsables de estos sectores se han, como bien decías antes, pronunciado públicamente en contra del gobierno. Y si te parece, vamos a escuchar algunos de ellos. Este impuesto nos convertiría en el único país europeo con un impuesto permanente a la banca. Sobre todo, le resta competitividad y capacidad de crecimiento al conjunto de la economía española. Creo que es una medida injusta, creo que es una medida distorsionadora y creo que es una medida contraproducente, las 3 cosas. Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, con una merma estimada de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario. Bueno, estas son algunas de las quejas. Hemos oído a Alejandra Quintelanas, a la presidenta de la Asociación Española de Banca.
Sí, a Antonio Brufau, presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol. Y al presidente de CECA, que es la asociación o el Consejo Español de Cajas de Ahorros. O sea, el sector financiero, sector energético. Dos de cada uno. Dentro del sector energético, al más beligerante que ha sido Josu Jon Imaz y Repsol, por ser una de las empresas precisamente más castigadas por este impuestazo, que como bien decía Fedea, fíjense el planteamiento que hace Fedea, y lo hace en febrero, antes de que se haya anunciado a las claras que lo que quieren hacer es esto permanente. Fedea lo que le está diciendo al gobierno es, ojo, que si lo mantiene usted como permanente, aquí lo que se está viendo es que usted multa a un determinado sector por la actividad en la que se desarrolla. Y me va a decir usted que si multa es porque hace algo malo, ¿no? ¿Y qué hay de malo en la actividad que desarrolla Repsol? ¿O es que no utilizamos cosas de plástico? ¿O es que no hacen falta pinturas que permita pues impermeabilizar edificios, que permita desinfectar o tener zonas desinfectadas en quirófanos? Piense en un quirófano. Esto es un ejercicio que hacía Repsol hace unos años en una presentación de resultados, cuando había tanta queja contra las energéticas y contra las empresas que utilizaban o refinaban petróleo. Puso Repsol una diapositiva enorme con la imagen de un quirófano, donde se salvan vidas, donde se opera a la gente, donde se sana y se cura a los ciudadanos de un país cuando están enfermos, donde se atienden partos. Un quirófano. Empezó a quitar del quirófano todos los elementos en los que interviene la cadena de valor del petróleo, sea por refinado de plásticos, por productos que permiten desinfectar, por pinturas o acrílicos por los plásticos que se utilizan para las camillas. Es que se quedaba vacío, es que no había ni pintura en las paredes. Esta empresa, Repsol, por su actividad debe ser multada. Deberían darle un premio a Repsol, a Cepsa. ¿La banca acaso no es necesaria? Ahora con blockchain habrá algún liberal exacerbado que me diga que en absoluto, que no es necesario para nada. Pero si tenemos en cuenta que absolutamente el 100% de los ciudadanos en este país están bancarizados y cobramos nuestras nóminas, pagamos nuestras facturas y lo hacemos absolutamente todo a través de nuestra entidad bancaria, no, resulta que no vertebran los bancos en España. Señora ministra de Hacienda, ¿qué sería de usted sin los bancos? ¿Cómo iba usted a registrar la actividad como un auténtico gran hermano que es sobre todo los ciudadanos españoles? Sin los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que los bancos son malos también? Hay que multarlos con un impuesto especial. ¿A usted no le gustan los bancos? Es que sin los bancos, si todos nos moviéramos con blockchain, usted no cobraba los impuestos que cobra, porque usted puede cruzar datos precisamente porque se opera a través de los bancos, porque utilizamos la tarjeta absolutamente para todo. Por eso están ustedes pensando en retirar el efectivo, para que no se les escape un céntimo, absolutamente un céntimo de ninguna de las operaciones que realizamos en nuestra día a día los ciudadanos y las empresas. Eso es lo que están ustedes buscando. Es decir, que tanto las empresas energéticas como los bancos tienen todo el derecho del mundo a desarrollar su actividad, y más si están resolviéndole problemas a los ciudadanos. Pero como a ustedes les parece mal, les multan con un impuesto especial. ¿Todo para qué? Para llevárselo. La que arriesga con sus proyectos en hidrógeno verde o en ecoplantas que tratan de convertir los residuos sólidos urbanos, las basuras de su casa también, señora Montero, las basuras en gases que permitan a la industria desarrollarse, estos proyectos que Repsol no sabe si van a funcionar o no. Repsol se la está jugando, invierte miles de millones de euros que van a generar actividad, empleo, mejoras, que van a solucionar problemas que tenemos, que van a dar empleo a mucha gente, gente que también pagará sus impuestos gracias a esos puestos de trabajo. El que se la juega es Repsol y la que cobra es usted, sin jugarse absolutamente nada. Es que ya está bien de esta broma.
Sí, es que lo que ignoran, no sé si de forma consciente o inconsciente, es que en el mercado se produce una coordinación intertemporal e intratemporal, que es la que atienden los empresarios en el mercado de bienes y servicios y luego en el mercado de crédito. Y esa coordinación responde a necesidades sociales de las personas. Hombre, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿La industria automovilística qué haría sin bancos que Claro. prestaran dinero? Claro, y a eso es lo que... La industria inmobiliaria, ahora, el acceso a la vivienda, ¿qué pasaría? ¿Quién se podría comprar una casa si no puede acudir a un banco? Perdona, ¿y los electrodomésticos? Oye, y yo no estoy defendiendo los créditos al consumo. Creo que unas finanzas aseadas, finanzas personales aseadas, deberían prescindir absolutamente de los créditos al consumo. Pero hay determinados bienes que para poderlos adquirir la única vía es la de la financiación. ¿Qué pasaría con los planes de pensiones privados? ¿Qué pasaría con los planes de empresas, que son los que quiere poner encima de la mesa? En fin, Rubén, vamos a seguir con todo esto, pero vamos a hablar enseguida con nuestro analista de cabecera, con José María Rotellar, porque me parece un tema que tiene que dar para mucho, y yo sé que has recopilado aquí muchos datos, Rubén, sobre el tipo de efectos negativos que tiene sobre la economía de un país el hecho de que se quieran hacer permanentes este tipo de impuestos que, como decía Fedea en 2004, en febrero de 2024, en febrero de este año, operan más como una multa que como un impuesto propiamente dicho. Creo que ya tenemos a la escucha a José María Rotellar, profesor, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. José María, profesor, el gobierno parece que está empeñado en hacer realidad esto de que sean permanentes esos impuestazos que se sacó de la manga sobre, en este caso, en primer momento, los ingresos de banca y de energéticas. Ahora parece que la idea es modificarlos para que grave directamente los beneficios de banca y de energéticas, pero lo que desde luego tiene clarísimo este gobierno es que lo que quiere es hacerlos permanente. Tiene a todo el mundo en contra, a la industria, incluso a muchos de los sindicatos, los que tienen que ver con esta clase de actividad, pero está empeñado en hacerlo permanente. Pero, sin embargo, esto, José María, entraña unos riesgos tremendos para la economía española. Efectivamente, entraña muchos riesgos, porque esto, en primer lugar, genera inseguridad jurídica. Están legislando para gravar a unos sectores determinados simplemente por populismo y demagogia, porque tampoco tiene después tanta capacidad recaudatoria. Todo lo que recauden ellos siempre les vendrá bien, porque el gasto que tienen tiende a infinito, pero en cualquier caso es más por populismo y demagogia, tanto en energéticas como en la banca. En su momento se dijo que el gobierno aseguró que iba a terminar por querer hacerlo permanente. Claro que son inconstitucionales, lo que pasa es que con un tribunal constitucional tan politizado como el que hay, eso realmente lo pueden salvar, como lo han salvado hasta ahora. Pero, sin duda, el no oponerse firmemente a este impuesto deja al gobierno, digamos, las manos libres para intentar poder perpetuarlo. Y yo creo que ahora muchos se están dando cuenta, no es el caso de Repsol, que Repsol siempre desde el principio, por ejemplo, siempre estuvo radicalmente en contra, sino que a lo mejor algunos bancos no reaccionaron con la firmeza que deberían haber reaccionado. Ahora cobardearon en tablas, y lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, pero más de uno dijo, esto, bueno, cuando ya digan que se aprueba ya nos quejaremos, pero de momento es solo ahora lo que están empezando a hacer es a votar con los pies, ¿no? Claro. Todo contribuyente puede votar con los pies, pero para una empresa es mucho más sencillo que para un particular, ¿no? Porque un particular, al final, si tiene rendimientos del trabajo, no siempre tiene tan sencillo de un día para otro el poder intentar variar. Una empresa tampoco es que de un día para otro pueda cambiar toda su capacidad instalada, pero nuevas inversiones que puede hacer las puede paralizar y se las puede llevar a otros lugares, que es lo que ha anunciado Repsol, es lo que está anunciando Cepsa, es lo que va a suceder. ¿Y qué conlleva todo eso? Que no van a conseguir recaudar ni eso, ni la parte del impuesto extraordinario, ni la parte del impuesto de sociedades que generasen, que si terminan cambiando la sede social en algún momento dado, como por ejemplo ya hizo Ferrovial. Entonces, bueno, pues simplemente lo que están haciendo es tomar medidas que empobrecen la economía. Hay algo más, José María, y yo creo que es importante, y más desde espacios como este, que se llama Con ánimo de lucro, y que tenemos un marcado corte liberal,
es esto que decía Haslitz, ¿no? Lo de tratar de mirar más a largo plazo, no mirar las consecuencias inmediatas, no mirar la consecuencia únicamente de las inversiones que se pueden perder porque se van a marchar, los proyectos que tenía puestos encima de la mesa Repsol que se va a llevar presumiblemente fuera y que ya lo está haciendo en Portugal, ¿no? O lo que pueda hacer Cepsa, sino más allá, ¿no? Es decir, toda la actividad que se podría crear, toda la actividad que se podría atraer por parte de otras empresas que quisieran establecerse en nuestro país y que precisamente por dedicarse a esas actividades que el gobierno penaliza sobremanera respecto a otras actividades, pues va a dejar de venir a España, ¿no? Bueno, esto no solo provoca una expulsión y obviamente la inversión que ya de las empresas que ya están y la inversión que pudiesen hacer nueva las empresas que ya están, sino que supone una barrera de entrada para las nuevas empresas y las nuevas inversiones que vengan. En el sexenio del presidente Sánchez, la inversión extranjera recibida ha caído a plomo y vemos cómo cada vez genera una mayor dificultad en lograr que puedan venir empresas a invertir a España, y eso es consecuencia de una política económica equivocada basada en un gasto ingente, en el déficit permanente y estructural, en la deuda exponencial y en una voracidad confiscatoria que lo que hace es ahuyentar a todos los posibles inversores que puedan venir para generar actividad económica y empleo. Y si no viene, no hay actividad, y si no hay actividad, no hay empleo. Solo para rematar, sé que tienes prisa y perdónanos que hoy te hemos llamado un pelín más tarde, José María, pero no quería dejar de comentar contigo el magnífico artículo que publicas hoy en Libre Mercado. Lo comentábamos antes con Beatriz García. La Comisión Europea debe tumbar el papel mojado del plan estructural de Sánchez. Esta es solo el tema que estamos tratando hoy en el programa sobre los impuestos estos que quieren ahora hacer permanentes. Es un granito de arena. Una pequeña parte. Es una pequeña parte de un todo que es un auténtico despropósito. Bueno, es que se basa todo en un incremento continuado del gasto, un incremento medio en 7 años del 3%, incremento medio, y continuado posteriormente. No incurre en superávit ni en equilibrio en ninguno de esos años. El último año de los 7 años lo cierra aparentemente con un déficit del 0,8%, con lo cual la deuda en valores absolutos va a seguir incrementándose, aunque utilicen el PIB para hacer descender el cociente, pero la deuda en valores absolutos va a seguir incrementándose, y no hay ninguna reforma real, estructural, que necesite la economía española. Parece que lo dejan todo digamos, para quien lo suceda, ¿no? En ese caso, o si fuesen ellos mismos, bueno, pues en ese momento ya renegociarían, verían qué pueden hacer, pero es simplemente ganar tiempo. Vuelve a mostrar una voracidad recaudatoria, confiscatoria brutal, tremenda, aunque no lo plasma del todo, pero sí que vuelve a señalar que se articularán las medidas para acercar a España a la presión fiscal, ¿no? La presión fiscal en España ha bajado porque ha crecido el PIB nominal debido a la inflación y a las revisiones extraordinarias que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho, que en una única revisión ha incrementado el PIB en 36.000 millones de euros. Se debe a eso, como la presión fiscal es lo que se recauda entre el PIB. Si sube el PIB, baja la presión fiscal, pero no porque se pague menos, que utilicen el esfuerzo fiscal, que se mete esa misma presión fiscal entre el PIB per cápita. Y ahí lo que vemos es qué esfuerzo, cuánto le cuesta a cada contribuyente el pagar los impuestos que se pagan. Y ahí España, desgraciadamente, está entre los que tienen mayor esfuerzo fiscal. Utilizan esto como excusa, pero simplemente lo que quieren es subir más y más los impuestos, porque está en la esencia de la política económica. Es de lo poco que tienen estructurada la política económica. Más impuestos y más gastos, es de lo que sobrevive, porque no hay una política económica como tal, no hay un fin a conseguir, porque dicen más gasto y más impuestos, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Confían en el sector público y en el sector privado para la industria, para las infraestructuras? Bueno, probablemente estarían equivocados, pero sería un objetivo. Pero es que aquí no hay un objetivo, simplemente se utiliza para poder ganar tiempo y para poder estar, no para poder hacer, no para poder gestionar, no para poder gobernar, que es lo que tiene que hacer el gobierno. José María Rotellar, alto y claro, como siempre. Muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro. Te escucho el lunes que viene. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Qué gusto da escuchar al profesor Rotellar, lo claro que se expresa. Damos una delicia también leer sus artículos, aunque a veces
Rubén, los leemos y nos venimos abajo, porque decimos, madre mía, la que tenemos encima y no nos quitamos ni con agua caliente, ¿no? Pero decía yo antes de hablar con el profesor Rotellar que has buceado en algunos de los informes que se han elaborado respecto a los efectos que puede tener en una economía como pueda ser la española, decisiones como las que se están barajando actualmente en el gobierno, como las que se quieren tomar ahora mismo en el gobierno, que es hacer permanente un impuesto a todas luces arbitrario, como lo fue el de gravar con un impuesto adicional la actividad de empresas energéticas y financieras. ¿Qué has encontrado en tu búsqueda de informes? Lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, como avisaban o decían los representantes de la banca, es que no hay ningún otro país, al menos en lo que es la OCDE, los países con los que nos comparamos, que tenga un impuesto permanente para este sector financiero, y por tanto eso ya nos indica que hay algo detrás, ¿no?, que es bastante importante. ¿Por qué no se hace en otros sitios? Pero bueno, al final lo que todos los informes indican es que los impuestos de este tipo específicos, especiales, ad hoc, tienen un efecto redistributivo muy importante y al final, pero sobre todo, lo que implican es una distorsión, como decíamos anteriormente, porque al final lo que están afectando es a la información de mercado que se establece mediante los precios y sobre todo porque si nos fijamos, la banca y el sector energético son dos sectores que estos sí que son estratégicos, porque al fin y al cabo buena parte de la economía se estructura sobre ellos. Y si ya vamos a informes en los que analizan concretamente esta actuación del gobierno español, vemos que, bueno, por un lado, el FMI en junio ya avisó, y lo dijo muy claramente, que estos impuestos tenían que ser realmente temporales y que no debían en ningún caso quedarse como permanentes. Algo similar apuntó en 2022 ya el Banco Central Europeo, porque, bueno, hizo un estudio, ¿no?, de cómo podría afectar estos impuestos sobre la banca y las energéticas, y dijo que, por ejemplo, iban a afectar, y así está siendo, a la estabilidad de crédito, tanto para empresas como para familias. También indicaron que tenía un importante elemento distorsionador en cuanto a la política monetaria, porque todos sabemos que al final la política monetaria se transmite mediante unos canales determinados, ¿no?, desde el Banco Central Europeo hasta la economía real. Pues bueno, avisaron de que estos impuestos sobre los beneficios, sobre los ingresos a la banca, iban a afectar también a esas decisiones de política monetaria que toman desde Europa. Y también, tú lo comentabas al principio, sobre la competencia, porque al fin y al cabo lo que este impuesto está haciendo es gravar a unas empresas muy concretas en el sector financiero. Pero también hay informes que analizan el impacto, digamos, integral, no solo en la banca, sino también en el sector energético. Y en este caso, en julio de 2022, el Instituto de Estudios Económicos ya explicó que esta medida podría suponer una destrucción de casi 72.000 empleos en conjunto y de 4 décimas del PIB cada uno de los 2 años que se anunciaba que iba a estar en vigor este impuesto. Y ya este año, este mes realmente, en octubre de 2024, el Instituto Español de Analistas, un poco en el mismo sentido que estos organismos, centrándose sobre todo en el impuesto extraordinario a la banca, por un lado apuntaba que era una medida que no tomaba en consideración de una forma realista la rentabilidad del sector, ni tampoco el momento del ciclo en el que nos encontrábamos, y que, lógicamente, estimaban pues que se iba a producir un efecto negativo en la valoración de la actividad doméstica de los 3 mayores grandes entidades, que son al final las que se ven más afectadas por este impuesto. ¿Alguna conclusión más dentro de este informe? Bueno, también recordaban a las autoridades españolas que, como apuntaba antes José María Rotellar, existe, digamos, una realidad en nuestro país, y es que la banca paga un 30% en impuestos de sociedades frente a 25%, digamos, que es el tipo normal, pero además también señalaban que, además del prejuicio sobre el crédito, que afectaba a la neutralidad fiscal, porque el mix de clientes de los bancos españoles es variado. Entonces, por un lado hay particulares, por otro lado hay pymes, también hay grandes empresas, y sobre las pymes también se posicionó hace poco el Instituto Español de Analistas, porque lo que apuntaban era que al restringir el crédito, las empresas más afectadas iban a ser precisamente las pymes, porque bueno, todos sabemos que las grandes empresas en general
tienen una mayor capacidad de inversión. Tienen canales de financiación abiertos con la banca, sin embargo la pyme tiene que demostrar que es rentable, que tiene las cuentas en orden, que su ratio de deudas sobre ingresos no supera un determinado umbral, que no ha estado incurso en ninguna investigación de la agencia tributaria. Es decir, la pyme es infinitamente más sensible. Aparte de que hay otro efecto que no hemos comentado, pero que es importante, es el de el traslado de los precios de este impuesto al final al consumidor, ya sea empresa o cliente final. Y es que no pensemos, no olvidemos que cada vez que se sube un impuesto, esto le gusta recordarlo mucho a Domingo Soriano, cada vez que se sube un impuesto lo que se hace es que se consume menos de ese impuesto, es decir, se restringe la demanda y se restringe la oferta, porque lo que hace es expulsar demanda en este caso. ¿Por qué lo hace? Pues porque al final esos bienes a los que le estás metiendo impuestos a aquellos que los elaboran por elaborarlos, con lo cual si les sale más caro elaborar esos bienes y servicios, al final se tendrá que trasladar al consumidor, con lo cual el consumidor final es al que le ha subido el IRPF no deflactando la tarifa, es al que le ha subido el IVA por arriba, por abajo y por todos los lados, y que llega con mucha dificultad a fin de mes. Ese cliente, ese contribuyente es el que va a tener que terminar pagando finalmente, esa pyme, ese autónomo, ese particular, esa empresa que pide un crédito, que tiene que hacer un consumo energético para desarrollar su actividad, es el que va a terminar pagando este nuevo impuesto que se amenaza como permanente y que debería contar con la oposición absolutamente de todo el mundo. Esto no redunda en una mayor redistribución de la riqueza, esto no redunda en que aquellos que tienen menos recursos van a contar con más, no y en absoluto. Esto lo único que redunda es en mayor capacidad recaudatoria del Ejecutivo para unos fines que tampoco nos cuentan. Totalmente. Decías que al fin y al cabo es lógico que se traslade a los clientes. Y es que precisamente hace unos pocos días, el viernes, si no recuerdo mal, por un lado, María Jesús Montero habló de que esta medida iba a ser, o realmente que era una muestra de justicia social y que era por lo que luchaban, y se quejó de que precisamente la banca y las energéticas no pueden trasladar este impuesto a los clientes. Bueno, eso es porque ella lo diga, ¿no? Porque precisamente, lo hemos dicho muchas veces en este programa, lo que estas medidas que ellos dicen que son para proteger a los más vulnerables y para luchar, ya digo, por la justicia social, a los que más afectan es precisamente a las personas más vulnerables. Porque, por un lado, como decía Rotellar, las grandes empresas pues votan con los pies y se van de España. Y al final los que pagamos el pato somos los ciudadanos de a pie. Y luego, también comentar lo de la oposición. Es que es irrisorio que en España no tengamos una oposición férrea en este aspecto y que no plante cara totalmente y de forma totalmente frontal al gobierno. Sí, desde los propios sectores afectados han tenido una actividad tibia en muchas ocasiones. Bueno, pues la verdad que tampoco es de extrañar. Pero hay que oponerse frontalmente a este tipo de actividades. Muchas gracias por ese buceo que has hecho en los informes, Rubén, y que yo creo que ha dejado a las claras las externalidades negativas directas e indirectas de este tipo de actividad. Rubén Folguera, muchísimas gracias.